Hola, buen día para todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Jessica Rubio, yo soy asesora de CIRSAT IPS, distribuidor de ARL Sura. En esta ocasión les traemos una presentación la cual llamamos Prácticas seguras para la prevención del riesgo biológico. Espero presten mucha atención, son datos bien interesantes para la labor que ustedes realizan. Y al final de la actividad pues vamos a tener una pequeña evaluación, así que muy pendientes. Vamos a iniciar hablando de qué es riesgo biológico. Recordemos, porque ustedes ya conocen qué es riesgo biológico. Es aquella exposición a agentes vivos que cuando ingresan a nuestro cuerpo son capaces de generar diferentes enfermedades. Entonces, tenemos muchos microorganismos en nuestro entorno. Aquí en la presentación pues tenemos como ejemplos los principales o los que más se caracterizan. Tenemos como ejemplo las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos y las levaduras. Esos microorganismos presentan algunas afecciones en nuestra salud. Entonces, ¿qué efectos ocasionan? Me pueden generar infecciones, puedo presentar sintomatologías alérgicas y también se pueden desarrollar envenenamientos o efectos tóxicos. Resulta que los microorganismos se clasifican en 4 grandes grupos, van desde el número 1 hasta el número 4. En el número 1 están presentes aquellos microorganismos que generan un bajo riesgo individual y un bajo riesgo comunitario o un riesgo comunitario nulo. Por ejemplo, son microorganismos que ingresan a nuestro cuerpo pero que no desarrollan una patología como tal. En la imagen tenemos el ejemplo de la bolsita con las frutas. Pasa mucho que a veces consumimos alimentos los cuales no lavamos o no desinfectamos de la manera correcta. Entonces, con las frutas puede ocurrir que la agarremos del supermercado y como tenemos tanta hambre o no tenemos la precaución, no la comemos sin lavarla o sin desinfectarla. Puede ocurrir que esa frutica, esa manzanita, que no limpie bien la conchita o que no la desinfecte, tenga algún microorganismo porque estuvo por varias manos. Entonces, cuando yo la consumo, esa fruta puede generar en mí alguna reacción, ya sea por ejemplo un dolor abdominal, una gastroenteritis. Esa gastroenteritis yo no se la voy a contagiar a ninguna persona que trabaje conmigo o que viva conmigo, ¿cierto? Por eso dice que es un riesgo comunitario prácticamente nulo. ¿Qué quiere decir? Que si ese microorganismo desarrolla en mi cuerpo una patología, yo no se la voy a transmitir a las personas que están en mi entorno. En el grupo número 2 hace referencia a un moderado riesgo individual y un riesgo comunitario limitado. Tengo el ejemplo de las gallinitas. ¿Por qué? Porque resulta que a través de los huevos podemos contraer la salmonela. Cuando consumimos la gallina cruda o el huevo crudo, y si esta gallina tenía este microorganismo, yo puedo adquirir esta enfermedad. Entonces, genera una enfermedad en la persona. Hay tratamiento para esa enfermedad, no lo va a matar porque como ustedes saben hay tratamiento para esa bacteria y yo no le voy a contagiar esa enfermedad a las personas que viven conmigo o trabajan conmigo. ¿Cómo la van a controlar las demás personas? Pues si consumen el alimento infectado crudo o si consumen el huevo crudo. Entonces por eso hace referencia a moderado riesgo individual. Genera una enfermedad o una patología la cual tiene tratamiento y no me va a ocasionar la muerte. Y el riesgo comunitario es limitado, ¿por qué? Porque yo no le voy a contagiar esa enfermedad a las demás personas. Ellos deben consumir el alimento contaminado para adquirirla. En el grupo número 3 estamos hablando de microorganismos que generan un alto riesgo individual y un bajo riesgo comunitario. Causan enfermedades tanto a las personas como a los animales. En el ejemplo de la presentación tengo la mordedura del perro. Como ustedes conocen, a través de la mordedura del perro se puede contraer la rabia. Entonces, si una persona es mordida por un animalito que tiene la rabia, adquiere la enfermedad, es una enfermedad grave que incluso puede ser mortal, pero afortunadamente si se detecta a tiempo, pues tiene un tratamiento y la persona tiene una mayor probabilidad de vida. Entonces, esa persona pues no le va a contagiar la enfermedad a las demás personas. ¿Cómo la van a controlar los demás? Si ese perrito anda por ahí suelto y muerde a varias personas del entorno. Por eso hace referencia a alto riesgo individual. En el huésped o en la persona que fue mordida genera una enfermedad, la cual es grave, pero afortunadamente se puede tratar. Y en los demás individuos solamente la van a contraer siempre y cuando el animal los muerda. Así es casi que nulo que la misma persona contagiada la pueda contagiar a los demás. Ya sería como en un caso terminal que
que la persona con la rabia muerda o arañe a otra persona ya en una etapa final, digámoslo así, para que otra persona la adquiera. Y en el grupo número 4 hace referencia a aquellos microorganismos que generan un alto riesgo individual y un alto riesgo comunitario. En este grupo están todos los virus. ¿Por qué? Porque las enfermedades que se contraen o que se transmiten por los virus se mantienen fácilmente en el aire. Entonces, estas enfermedades pueden ser mortales. Incluso a veces no hay tratamiento específico para ellas. Por eso es un grupo de alto riesgo, tanto para la persona que tiene la enfermedad como para aquellos que habitan o comparten el entorno. Bueno, como les estaba diciendo, en el grupo número 4 están todos los virus, entonces me generan enfermedades que incluso pueden ser mortales. ¿Qué ejemplo más reciente tenemos de una enfermedad transmitida por un virus? El COVID, que generó pues la alerta mundial, la pandemia, generó los aislamientos, los protocolos de bioseguridad. Como ustedes conocen, pues muchas personas murieron a través de esa enfermedad. Entonces, por eso decimos que es mortal, que es un virus que se propaga fácilmente de un individuo a otro. Entonces, el grupo 4 representa todos aquellos virus que me generan enfermedades graves, enfermedades que me pueden ocasionar la muerte y que se pueden contagiar fácilmente en toda la población. Listo, las vías de entrada de esos microorganismos a nuestro cuerpo se representan mediante la respiración, o sea, al inhalar el aire podemos adquirir o contraer este virus. También mediante la vía oral, a través de la ingesta de alimentos o llevar nuestras manos sucias a la boca, cutánea a través de cortes y pinchazos y la vía parenteral a través de las transfusiones sanguíneas. Bueno, para prevenir el riesgo biológico o para minimizar esta exposición, debemos tener unas prácticas de trabajo seguras que todos ustedes ya conocen. Por ejemplo, la higiene de manos. Otra práctica de trabajo seguro es el manejo adecuado de elementos cortopunzantes, la limpieza, higiene y desinfección que tenga en mi puesto de trabajo, mi esquema de vacunación que se encuentre completo, el manejo adecuado de los residuos y el uso de los elementos de protección personal diseñados para cada tipo de exposición. Recordemos la higiene de manos. Recuerden que el lavado de manos es un proceso químico y mecánico. ¿Por qué químico y mecánico? Porque debemos aplicar una solución desinfectante en nuestras manos para poder realizar la adecuada desinfección. De nada sirve que yo abra el chorro, meta la mano, las moje y las saque. No, ahí yo no estoy haciendo ninguna higiene de manos. ¿Qué debo hacer? Meter las manos en el chorro, aplicarme la solución desinfectante, que en este caso pues puede ser jabón, ¿sí? Jabón líquido que ustedes utilizan, y realizar los movimientos los cuales recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si yo no me aplico la solución desinfectante, no estoy haciendo una adecuada higiene de manos. Debo realizarlo de la manera correcta y por eso ustedes tienen en cada servicio los folletos informativos recordándoles cómo es el procedimiento del lavado de manos, así como también recuerdan cuáles son los 5 momentos que salvan vidas. ¿Cuándo me debo lavar las manos? Antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de tener contacto con fluidos corporales del paciente, después de tener contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, esos 5 momentos, recordemos, 2 antes y 3 después. Pilas con eso porque esos segundos en los que disponemos para lavarnos las manos salvan muchas vidas. Bueno, y para prevenir accidentes de trabajo que sean relacionados con cortes o con pinchazos, pues debemos tener un manejo adecuado de elementos cortopunzantes. Recordemos que toda lesión que sea provocada por un pinchazo o un objeto cortopunzante nos genera un riesgo de infección por un patógeno que se transmite a través de la sangre. Estos pinchazos o estos cortes pueden llevar al riesgo de ¿qué? De que adquiramos enfermedades o infecciones como la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH y el SIDA. Entonces, hay que tener mucha precaución en el momento en el que manipulamos una agujita y más si esta aguja ya estuvo en contacto con mi paciente. Hay una cifra que es muy alarmante y es una cifra real donde nos dice que la mayoría de los accidentes de trabajo que están relacionados con
uso de elementos cortopunzantes, el accidente ocurre en un 50,9% antes de desechar el elemento. Durante su uso un 29%, mientras lo descartamos un 12,6% y después de descartarlo 7,6%. Entonces, ese antes de desecharlo, que me representa un 50,9%, es cuando retiramos el yelco, por ejemplo, o estamos realizando el proceso de toma de muestra o de venodisección, retiramos la agujita y la dejamos sobre cualquier superficie y no la descartamos de manera inmediata en el guardián. Entonces ahí es donde viene otro compañero o nosotros mismos colocamos la mano ahí porque no nos acordamos dónde dejamos la aguja y ahí es donde ocurre el accidente. Otro caso muy común donde ocurren los accidentes de trabajo relacionados con elementos cortopunzantes es cuando reenfundamos o reencapuchamos las agujas. Recuerden que eso no está permitido. Eso es un acto inseguro de parte del trabajador, reenfundar o reencapuchar la aguja. Siempre, la mayoría de las veces, ocurre el accidente por tratar de reencapuchar. No sé por qué lo hacen si en el guardián se deposita el elemento cortopunzante sin necesidad de tapita, sin necesidad de capucha ni nada. Entonces, la idea es utilizar el cortopunzante y descartarlo de manera inmediata en el guardián de seguridad. Entonces, ¿cuáles son los pasos para prevenir las lesiones cortopunzantes? Primero debemos utilizar los mecanismos de seguridad proporcionados por la empresa. Nunca, pero nunca debemos reencapsular o reencapuchar las agujas. Tampoco cortar las agujas, intentar doblarlas, nada de eso. Siempre que voy a hacer una labor con un elemento cortopunzante, debo alistar todo el equipo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, si el proceso con el cortopunzante lo voy a hacer en un domicilio o en una habitación o en un área diferente a mi puesto de trabajo, entonces debo alistar mi bandeja con las torundas, con la solución desinfectante y muy posiblemente si tengo un guardián portátil en mi servicio, llevar el guardián ahí. La bandeja debe ser plana de tal manera que el guardián quepa correctamente y no se me vaya a caer en el desplazamiento desde el puesto de trabajo hasta donde voy a realizar el procedimiento y viceversa. Siempre debo desechar rápidamente los dispositivos cortopunzantes utilizados en la labor y los debo depositar en el recipiente adecuado. Como les decía, no podemos dejar las agujitas sobre las mesas, sobre las superficies, sobre los sillones, sobre las almohadas, la cama del paciente, nada de eso. Porque si nosotros no nos accidentamos, el mismo paciente se nos puede pinchar o las personas de servicios generales cuando realizan el proceso de limpieza y desinfección se pueden pinchar con esas agujas. Entonces, no solamente pensemos en nosotros, sino también hay que pensar en mis demás compañeros de trabajo. El guardián de seguridad, recuerden que se debe depositar hasta sus 3/4 partes. Si yo veo que ya superó ese tope, no debo seguir depositando agujas ahí. ¿Por qué? Porque las agujitas pueden rebotar o al momento usted descartar, si el guardián ya está muy lleno, se pueden pinchar. Y es una aguja que no sabemos en qué paciente se utilizó, entonces no conocemos la fuente. Entonces el accidente de trabajo es mucho más traumático que cuando tenemos a la fuente cerca y conocemos realmente qué patologías tenía. Entonces, nunca dejar objetos cortantes o punzantes abandonados sobre las superficies, informar cualquier incidente o accidente con elemento cortopunzante que implique la manipulación de un agente biológico y participar en todas aquellas capacitaciones sobre patógenos transmitidos en la sangre u otros fluidos corporales que organice la empresa para la que ustedes trabajan o la ARL para la cual se encuentran afiliados. Bueno, entonces si por ejemplo siguiendo todas las recomendaciones, pero el paciente se me movió y resulta que me pinché, debemos tener muy presente cuál es el procedimiento que debemos realizar en caso de un accidente de trabajo ocasionado por un pinchazo, por una cortadura o por una salpicadura de fluido corporal de paciente en alguna de mis mucosas. Entonces, si es un pinchazo, por ejemplo, entonces siempre lavar la herida con agua y con jabón, notificarle al jefe inmediato para que éste a su vez pues haga el respectivo reporte y se encarguen de notificar a la ARL el evento como tal.
El trabajador no tiene que llamar a la ARL a avisar que se accidentó o que se pinchó, no. Esa labor es de la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Ustedes simplemente se encargan de llamar a su jefe inmediato, notificarles. Eso sí, deben contar realmente qué fue lo que sucedió. Si de pronto era que el paciente estaba nervioso, se movió y los hizo pinchar a ustedes, o si fue que dejaron la aguja sobre una superficie, o si estaba realizando un procedimiento y no tenía sus elementos de protección personal y le salpicó sangre del paciente en los ojos, o si estaba manipulando alguna muestra y le cayó alguna sustancia en los ojos porque no tenía puesta su careta o su monogafa. O sea, deben describir detalladamente qué fue lo que sucedió, qué labor se encontraban realizando, si hubo testigos del evento, qué horas eran y si conocen la fuente. Entonces, cuando tenemos la fuente, por ejemplo, estás tomando una muestra y el paciente se le movió o él le tiene miedo a las agujas, le tiene fobia a las agujas, entonces trató de quitar la aguja para que usted no lo canalizara o no le tomara la muestra y en esas usted se pinchó, entonces debemos decirle, bueno, señor, debido a que tuvimos el evento, ese accidente y que yo me pinché con la aguja que le utilicé para tomar la muestra, necesito de su consentimiento para poderle realizar unos exámenes de laboratorios. ¿Esos exámenes cuáles son? VIH, hepatitis B y hepatitis C. No se preocupe, señor, que esos resultados son confidenciales, solamente lo va a conocer usted y el médico tratante. Esos exámenes que le van a hacer a usted también me los van a hacer a mí para descartar cualquier para que haya adquirido cualquier patología a raíz de este accidente. Entonces hay que ser muy claro con el paciente y pedirle que por favor nos firme su consentimiento informado que autorice que a él se le realicen esos exámenes. Si el paciente definitivamente no autorizó, no se preocupen que a ustedes igual se los van a hacer y ustedes son los que van a conocer los resultados y el médico tratante es quien define en cada cuánto lo va a citar a control y si requiere o no el tomar los retrovirales. Eso sí ya lo define es el médico de acuerdo si conocen la patología del paciente o de acuerdo a los resultados iniciales de los exámenes. Pero es importante que siempre que ocurra un accidente de trabajo ustedes lo notifiquen de manera inmediata y que sigan el procedimiento. No se pueden quedar callados para nada, no se pueden confiar. Recuerden que es nuestra salud. Si nosotros no nos cuidamos, nadie más lo va a hacer. Entonces, se notifica de manera inmediata y se realizan los exámenes de laboratorio para determinar o para descartar cualquier patología y es el médico tratante quien designa o quien les dice cada cuántas semanas, si cada 4, cada 12, cada 30, bueno, depende, él es el que define cada cuánto los va a tener en control y si es necesario o no que se tomen los retrovirales. Entonces, todos los trabajadores deben conocer a quién o quién es la persona responsable de su empresa de reportar todos los accidentes e incidentes de trabajo que se presenten y que les dé las orientaciones para cada caso. Por ejemplo, es importante conocer en qué clínica de la ciudad me atienden a mí en caso de un accidente, no solo por pinchazo, sino también de cualquier otro riesgo al cual estoy expuesto. Entonces, es fundamental que ustedes conozcan quién es la persona de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, quién es su jefe inmediato a quien le deben reportar en caso de un accidente. Bueno, y otra práctica de trabajo segura es el uso adecuado de elementos de protección personal. Según la OSHA, los elementos de protección personal diseñados para el riesgo biológico es aquella ropa o aquel equipo que es especializado y usado específicamente para que la persona se proteja de un material infeccioso. Es como esa barrera que le genera a ustedes la protección y evita que tengan contacto con el agente infeccioso. De allí la importancia de utilizarlos correctamente. De nada sirve que la empresa me dé una careta, me dé una monogafa, me dé tapabocas convencional, mascarillas N95, mi bata manga larga desechable, mis polainas, mi gorro, mis guantes. De nada sirve que la empresa me dé todos esos elementos de protección personal y yo no los utilice de la manera correcta. No puedo andar con la careta sobre la cabeza porque esa no es la función de la careta. La careta es para proteger completamente mi rostro. El tapabocas no es para que me cubra solamente la boca, ni aquí en el mentón como de hamaca para la papá. No, el tapabocas lo debo utilizar correctamente tapando nariz y boca.
Los guantes, utilizarlos correctamente. ¿Qué hay? ¿Qué es que voy a utilizar guantes y no me voy a lavar las manos? No, chicos y chicas, el uso de guantes no me reemplaza el lavado de manos. Sí o sí me los debo lavar. Entonces, siempre debo portar mis elementos de protección personal de la manera correcta. Si voy a realizar un procedimiento en el que sé que voy a estar expuesto a fluidos corporales del paciente, debo utilizar mi protección ocular y mi protección respiratoria. ¿Por qué? Porque si los utilizo adecuadamente voy a evitar que una salpicadura penetre en mis ojos, en mi nariz o en mi boca. Acá en la imagen pues tenemos el ejemplo del trabajador de salud con su elemento de protección personal. Entonces para la cabeza pues tenemos el gorro, para la cara y los ojos contamos con protección ocular, careta o monogafa. Para la nariz y la boca, el respirador N95 o la mascarilla convencional. Para las manos tenemos pues la higiene de manos y el uso de guantes. La bata, que es manga larga antifluidos y se ajusta por la parte trasera. Mi uniforme de dotación, que también es antifluidos. El calzado, que debe ser cerrado. Y las polainas, que se deben utilizar pues en sitios específicos. Entonces, ¿qué características deben tener esos elementos de protección personal? Deben ser cómodos para mi labor, no deben intervenir entre mi trabajo, o sea, a mí no me puede estorbar o no me puede incomodar ese elemento de protección personal. Me deben ofrecer una adecuada protección para el riesgo al cual fue diseñado. También deben tener una garantía, deben ser de fácil limpieza y desinfección, deben traer también la marca del fabricante y que yo sepa quién me ofrece una garantía de durabilidad en este caso. O sea, como pueden observar ahí, mascarillas N95 que vienen contramarcadas, las caretas también vienen con su sello del fabricante y a las caretas pues también se les debe hacer un proceso de limpieza y desinfección adecuado con el fin de evitar de que se rayen o se desgasten fácilmente. Bueno, chicos, esta es como a manera de resumen. Las prácticas seguras para prevención de riesgo biológico es fundamental que ustedes usen sus elementos de protección personal, que reporten, notifiquen y sepan a quién notificarle en caso de un accidente de trabajo. Y que utilicen, como les decía, perdónenme la insistencia, pero es que si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Hay que utilizar adecuadamente nuestros elementos de protección personal. Y como quinta práctica, pues tenemos el proceso de vacunación. Todas las personas que trabajamos en salud debemos contar con un esquema de vacunación completo. Entonces, ¿qué es una vacuna? La Organización Mundial de la Salud define la vacuna como aquella preparación que se destina ¿para qué? Para generar una inmunidad contra una enfermedad. No, y la mayoría de las vacunas de hoy en día pues son soluciones inyectables, aunque hay algunas que se utilizan a través de un vaporizador nasal o un vaporizador oral. Entonces, vamos a revisar si nuestro esquema de vacunación está completo. Mínimo 3 dosis de hepatitis, ¿sí? De hepatitis B, debemos tener vacuna de la fiebre amarilla, de la influenza, las dosis del COVID de acuerdo al esquema que hayan tomado inicialmente, las dosis de tétanos. Bueno, eso es un tema que pues más adelante se va a manejar, pero sí como que les quede ahí el datico de que si estoy vacunado pues tengo menor riesgo de exposición a adquirir cualquier otra patología. Los voy a dejar con un video interesante sobre un caso de un accidente de trabajo. Yeah.